Bueno, lo que le decía es que Weber trabajó sobre el tema de la relación que podía haber entre el diámetro de los cristales que se están formando, los cristales primarios, y la relación que hay entre la concentración de iones necesaria para que ocurra esa precipitación y la solubilidad. No importa, digamos, cuánto es el detalle, digamos, profundo de esto. Lo que quiero es, más que nada, el concepto, que se entienda que no hay una cuestión ideal, sino que hay una diferencia entre la idealidad y la realidad. Esta relación se llama sobresaturación relativa, porque esta diferencia entre la concentración de los reactivos para la precipitación, la requerida, y la ideal, la saturación, esta diferencia se llama sobresaturación, que es la concentración que debe alcanzarse para que ocurra la precipitación. Y el cociente de esa diferencia con la concentración ideal es lo que se llama sobresaturación relativa. Entonces dice que esa sobresaturación relativa está relacionada con el diámetro que alcanzan los núcleos primarios de cristalización. ¿Qué deberíamos tratar? Que esa sobresaturación relativa sea lo más baja posible. Porque cuando más grande la saturación relativa, más pequeño se hace el diámetro de los cristales. Son inversamente proporcionales. Entonces, deberíamos tratar que cuando vamos a precipitar para hacer vamos a realizar una gravimetría, tendríamos que tratar que la sobresaturación relativa en esa precipitación sea lo más baja posible. Veamos cómo, por ejemplo, con un gráfico, cómo pueden estar relacionadas estas dos cosas. Nosotros tenemos esta curva, U', U', que es la curva, esta sería la curva ideal, digamos, ¿no? Sería la curva que nosotros desearíamos que ocurra, que con la concentración de saturación ocurra la precipitación. Bueno, en condiciones reales eso no siempre termina pasando, o sea, casi nunca. Entonces lo que dice, a una temperatura determinada, T, debería ocurrir que para una concentración S acá, empiece a ocurrir la precipitación. Este es un gráfico, digamos, de la concentración de soluto requerida para precipitar versus la temperatura. Resulta que dice que tenemos como una curva que es como una copia de esta curva, pero a mayor concentración, que es la curva M', digamos. Esta curva en realidad es la que termina dando las concentraciones en las cuales va a ocurrir a cada temperatura requerida, o la concentración requerida. Entonces dice, a esta temperatura en realidad no precipita cuando está la concentración, precipita acá, a esta concentración. Mientras tanto acá estamos teniendo una solución metaestable, en esta concentración de reactantes que es mayor a la requerida, pero que no ocurre la precipitación. Se llaman situaciones metaestables. Cuando se alcanza la concentración Q a esta temperatura, empieza a ocurrir la precipitación. Y en general, toda la curva, digamos, que transcurre de precipitación real, es muy similar a la curva ideal, nada más que desplazada en un delta de concentraciones un poquitito mayor, que es esa sobresaturación relativa que se llama a cada temperatura. Si esto pasa por acá, se supera el valor de Q para acá arriba, digamos, la concentración en algún momento es mayor que esta Q, la sobresaturación relativa es muy grande y el crecimiento de cristales primarios y de cristalización posterior puede ser muy desordenado, digamos. Y se dan, por ejemplo, eso que se denominan crecimientos dendríticos, que ahora en un ratito por ahí lo vamos a ver, que por ahí ya lo han escuchado seguramente alguna vez. Vamos a ver entonces ahora, digamos que estas son como las cosas que ocurren, que sabiendo que ocurren eso, deberíamos tratar de evitarlo. Esto que estamos diciendo, además son condiciones ideales en unas soluciones que son bien homogéneas. Porque si nosotros llegamos a tener algún tipo de contaminación, digamos, ¿sí? Un pedacito, no sé, una astilla de corcho que voló o algo, digamos, del propio polvo del aire que se deposita en la solución, ya eso transforma nuestro sistema en un sistema cuasi heterogéneo
y eso puede incidir en la formación de los núcleos primarios de cristalización, favoreciendo la precipitación de manera inmediata. Entonces, hay que tener muchísimos cuidados con todas estas cosas si queremos hacer el trabajo perfecto. Es recontra tedioso a veces todo esto, porque tener muchos cuidados, todo muy lento, y a veces es hasta contraintuitivo. ¿A qué me refiero que es hasta contraintuitivo? Porque uno dice, bueno, si yo quiero formar el precipitado, trato como que precipite lo más rápido y lo mejor que se pueda. Y uno dice, va a realizar una precipitación y la realiza en caliente, a alta temperatura. Y va en contra de la lógica que uno tiene, porque uno dice, pero si la temperatura es alta, la precipitación es menor, o sea, aumenta la solubilidad. Y justamente es lo que queremos, digamos. O sea, queremos hacer una precipitación, pero es como que no estuviéramos tan convencidos de que queremos que precipite. Pero en realidad en esas condiciones lo que logramos es disminuir la sobresaturación, porque la temperatura es alta, entonces aumentamos la solubilidad. Y le agregamos los reactivos gota a gota. ¿Para qué? Para que la concentración no sea alta. Entonces queremos que sea una precipitación inicial en condiciones en las cuales apenas se superen las concentraciones de saturación y empiece la precipitación, para formar pocos núcleos de cristalización primaria, ¿no? ¿Sí? Ese es el objeto, digamos. Entonces, estamos hablando de lo que es la nucleación, que es la primera parte, digamos, ¿no? Entonces, esos son los cuidados que debemos tener. Una vez que hemos logrado que se formen bajos núcleos de cristalización primaria, ojalá lo hayamos logrado, digamos, empieza lo que es la parte del crecimiento, digamos, del cristal. Esta parte del crecimiento del cristal es cuando el resto de las especies que van a formar el sólido empiezan a depositarse sobre esos núcleos de cristalización primaria. Esos núcleos de cristalización primarias no son ni visibles para nosotros directamente, digamos, si son de un tamaño muy, pero muy pequeño esos núcleos de cristalización primaria. Muchas veces cuando un precipitado incluso no cuesta que ocurra, digamos, para evitar que se alcance una sobresaturación relativa muy alta, a veces lo que se hace es con la varilla de vidrio raspar las paredes internas del recipiente. ¿Sí? Con una varilla de vidrio así, digamos, supóngase que esta es la pared del recipiente, se raya así se raspa. O el tubo de ensayo, lo que sea, para generar submicropartículas de vidrio que actúen de núcleo de cristalización primaria e induzcan la precipitación de la especie química que nosotros queremos. No sé si alguna vez le ha pasado y han visto a alguien que está haciendo esas cosas que uno no sabe para qué lo hace. Bueno, la intención es esa, digamos. Vos sabés que hay algo ahí que tiene que precipitar, pero que no precipita. Y si seguís agregando, la sobresaturación relativa es muy alta y las características de los cristales que vas a obtener son muy bajas. Entonces, eso lo que hace ese procedimiento mecánico, digamos, esa técnica, es tratar de inducir núcleo de cristalización primaria para que empiece la precipitación. El crecimiento, digamos, es ya llegar a tamaños, a cristales macroscópicos que puedan ser vistos por nosotros. Es un proceso en el cual va ocurriendo, y que no es simple, digamos, de que ocurra, es de cómo se van incorporando todos esos iones sobre los núcleos de cristalización primaria, digamos. Durante ese crecimiento puede ser que se incorporen algunos iones que son extraños a lo que nosotros queremos. O puede ser que se incorporen... Hay algunos ruidos, ¿no? ¿Sí? En cualquier momento me taladran la cabeza. Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a dejar acá un segundito, total faltan 3 minutos.